Muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestro servicio dominical, hoy 26 de abril, en servicio virtual nuevamente. Muy contentos estamos del tiempo que hemos podido pasar de confraternidad hace un momento. Les comento, en este momento pues estamos todos en directo por esta reunión, pero habrá un momento, en este momento ya se está grabando la reunión, lo que se está desarrollando para luego ser publicado en Facebook o en YouTube. Entonces, tenemos la oportunidad en este momento de estar viendo una reunión, nosotros en directo, y más adelante habrá quienes lo puedan ver por una grabación tanto por Facebook como por YouTube. Bien, la reflexión bíblica gira en torno a esa pregunta que se compartió hace un momento. Para estas reuniones que estamos desarrollando los domingos, habitualmente enviamos una pregunta para compartir en el tiempo de confraternidad que tenemos de 9 a 10 de la mañana. Y esta pregunta sirve como introducción para la predicación. En este caso, la pregunta era si de pequeño, de niño, tuviste algún tipo de modelo a seguir, de héroe al cual querías parecerte. Y pues surgieron muchos comentarios. La Mujer Maravilla fue bastante popular entre las mujeres. Normalmente los superhéroes fueron muy populares. Hubo un hermano que expresó que quiso ser como todos los de la Liga de la Justicia. Salió a relucir Batman, salió a relucir Superman, fue bastante popular. También fue muy bonito escuchar a aquellas personas las cuales su héroe o modelo a seguir fue alguno de sus padres o algún familiar. Algo muy interesante. En mi caso personal, de pequeño, tendría yo por ahí 7 u 8 años, también fue un superhéroe, pero veo que no es muy popular, o por lo menos en este grupo. Yo quise parecerme al hombre increíble, lo que llamábamos en ese entonces, o el increíble Hulk, como lo conocen en este momento. Entonces yo me paraba en los muebles y me desabotonaba la camisa y saltaba y hacía todo el gesto de Hulk. Y bueno, pues ese era yo. Ahora, si continúa este aislamiento y no activan las peluquerías, pues creo que sí me voy a parecer a Hulk en lo despelucado, aunque gracias a Dios todavía tengo cabello que cortar. Pero esto de los modelos a seguir es algo importante para todos nosotros. Nos definimos a veces así, con respecto a quién quieres parecerte, a quién quieres ser, a quién te quieres, con quién te identificas, y con sus características son cosas que admiras por lo general y que anhelas que sean también tuyas. Este punto lo vamos a retomar un poco más adelante. Pero para poner en manos de nuestro Dios este momento de la reflexión bíblica, acompáñame por favor en una oración. Padre Santo del cielo, muchísimas gracias te damos por la oportunidad que nos das de venir a ti en oración en este momento. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de tener este tiempo de confraternidad, Señor Dios, y ahora este tiempo de reflexión bíblica. Bendícelo, Padre, para que sea agradable sobre todo a ti, Padre, que te podamos honrar con lo que hoy hablemos, Señor Dios, que sea algo que se ajuste a tu Santo Espíritu, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, el resto de este día. Acompaña a todos los hermanos y amigos que están en las distintas partes de la geografía, que en este momento están conectados por esta plataforma. Te rogamos por aquellas personas afectadas por la pandemia, Padre, por aquellos que
más vulnerables, en especial las personas con enfermedades preexistentes, los adultos mayores. Te rogamos en nuestras familias, en nuestra comunidad, protejas a este tipo de personas y a todos nosotros, pero ante todo que pues la situación que estamos viviendo en nada apague el deseo de conocerte, de cada día llenarnos más de ti. En el nombre, Padre Santo, de Cristo Jesús, te hemos orado. Dejamos en tus manos este tiempo, Señor. Amén. Muy bien. Hemos venido estudiando en este espacio de la reflexión bíblica de los domingos el Pentateuco. En este momento estamos estudiando el libro de Éxodo, más específicamente Éxodo capítulo 20 y aún más lo que está en el marco de este capítulo, que son los 10 mandamientos. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de el primer mandamiento y nos dábamos cuenta de cómo nos apuntaba a conocer a Dios, a no pensar en un Dios hecho a la imagen y semejanza de lo que nosotros queremos, sino ir a conocer a Dios, ir sabiendo que Él es anterior a nosotros, superior a nosotros, acercarnos a Él con humildad, con el deseo no de que Él sea como nosotros queremos, sino de conocer quién es Él. Ahora nos daríamos al estudio, a la reflexión de el segundo mandamiento. Por favor, acompáñenme a Éxodo, si es que no han ido allá, a Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 4, por favor. Nuevamente, bienvenidos todos en el momento de confraternidad que tuvimos hace un rato. Tal vez muchos no pudieron saludar, no nos dio el tiempo, pero igual seguimos animando a que se conecten con el mayor tiempo de antelación para que puedan participar. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4 dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Este mandamiento era muy relevante en esta época, puesto que todas las religiones paganas de ese entonces tenían algún tipo de representación física de sus deidades, de sus dioses. Todos lo tenían. O estaba plasmado, estaba ubicado de alguna manera. Si su Dios estaba en una montaña, pues esa montaña se adoraba. Si su Dios era algún tipo de animal, pues ese animal se adoraba. Si el Dios era alguno de los astros del cielo, pues esos astros eran adorados. Este mandamiento es completamente radical para esa época. Suena una locura. ¿Cómo así? Un Dios que yo no puedo ver, que yo no puedo identificar, que no puedo localizar. O sea, no puedo hacer ninguna representación de quién es Él. Eso debía ser completamente extraño para las religiones de ese entonces. Ahora bien, más adelante, si me acompañan ustedes, en Deuteronomio, en el capítulo 4, el último libro del Pentateuco, en el Deuteronomio capítulo 4 se está preparando la exposición nuevamente de los 10 mandamientos que está en Deuteronomio capítulo 5. Y allí en el capítulo 4 de Deuteronomio, mira lo que dice. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 15. El día
que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Nuevamente enfatiza lo que el mandamiento, que nuevamente es citado en Deuteronomio 5, lo que este segundo mandamiento está ordenando: no hacerse ninguna imagen de la deidad e inclusive de lo que está en la órbita espiritual, si me lo permite. ¿Pero por qué? Tal vez algunos, viendo tradiciones de ciertas religiones, lo vemos. Obviamente pasa en el catolicismo, en donde ahora es un poco diferente, pero hace un buen tiempo había una gran devoción hacia las imágenes. Que esto de las imágenes genera muchas inquietudes. Por lo menos la gente que aprecia mucho a una persona puede tener una figurita de ella, una foto que porta en su billetera. Bueno, eso era así hasta que surgieron los celulares, donde tú tienes una memoria de varios gigas para poder tener las fotos que quieras. Entonces, ¿por qué vendría esta prohibición? ¿Qué la motivaría? ¿Cuál sería el inconveniente con hacerse una figura de este estilo? Tal vez pueden haber inclusive elementos en el mismo Pentateuco que nos ayuden a entender el porqué de esta prohibición. Pero más adelante en la Biblia hay otros pasajes muy interesantes, inclusive muy divertidos de leer, que también nos enseñan por qué la importancia de esto, de la prohibición de las figuras que representen lo divino. Les recomiendo que puedan ustedes leer Isaías 44, Isaías en el capítulo 44, el libro de los Salmos en el capítulo 115, capítulo 135, hacen referencia a este punto. Y también hace referencia a este tema de los ídolos y de cómo Dios aborrece los ídolos en Jeremías en el capítulo 10. Son pasajes, como les comento, muy divertidos inclusive de leer, pero también que son muy dicientes acerca de por qué Dios condena esta adoración de imágenes. Y uno de los pasajes que he seleccionado para que tratemos hoy es ese precisamente de Salmo, el Salmo 115, que quisiera que por favor me acompañaran allá. Salmo 115. Hay salmos de distintas características y este es un salmo que está enfocado básicamente en hablar de la gloria de Dios, en reconocer la gloria de Dios y la honra que Él merece. Salmo 115, desde el versículo 1, por favor, acompáñenme ustedes. La gloria, Señor, no es para nosotros. Salmo 115, versículo 1. No es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Versículo 5. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz,
pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Bastantes elementos podemos ver a través de este salmo. O sea, al hacerse una figura de algo aquí en la tierra, se le estaba restando el valor al verdadero Dios, al Dios único. Porque hay solamente un Dios, aunque en el mundo puedan haber muchos llamados dioses. La verdad, solamente hay un Dios. Y ese Dios es el que salva. Él es el que, como dice acá la Escritura, el que es ayuda y escudo para quienes creen en Él. Un ídolo de metal, una figura hecha de cualquier material, no puede hacer nada ni siquiera por sí misma. No puede salvar a nadie, no puede ayudar a nadie, no tiene ningún poder. Eso es evidente. La salvación no puede venir de ese tipo de cosas. Es más, Isaías 44 habla de que el artesano coge madera y con eso construye un ídolo y con la madera que le sobra pone a calentar una hoguera y así obtiene calor para sí y puede cocinar sus propios alimentos. Y no se pone a pensar, esta madera que se está allí despreciando, quemando, es la misma madera de la cual está hecha mi Dios. Es algo ridículo. Ahora bien, todos tal vez, la gran mayoría de nosotros, tal vez ese tipo de idolatría ya es relativamente rara. Ese tipo de confianza en las imágenes, en los objetos sagrados, tal vez ya no es tan común como hace algunos años. Inclusive, como lo comento, dentro del mismo catolicismo que de alguna manera se vivía. Pero continúa la idolatría de una forma más sutil, menos explícita, tal vez podría yo llamarla psicológica. Se idolatran personas. Muchas personas, su modelo a seguir es un líder político, es un artista, es un deportista, es un líder religioso. Llegan a convertirse realmente en objetos de adoración estas personas. Se convierte, hay gente que idolatra una organización, que idolatra, por ejemplo, su iglesia, o sea, lo que su iglesia determine, eso es. Que idolatran el dinero, es una forma de idolatría. La misma Biblia habla de que el dinero, el amor al dinero, la avaricia es una forma de idolatría. Hay muchas formas de idolatría. Tal vez sí, no cogemos la imagen del cantante pues yo de pequeño no cogía una imagen de Hulk y le ponía una veladora y me le arrodillaba. No, pues no me pasaba eso. Pero es cierto que, pues, sin quererlo, muchas veces, sin hacer ese tipo de ritos, de colocar altares y colocar algún tipo de manifestación física de que se está adorando, es una forma de idolatría, esa devoción que muchas personas sienten por este tipo de personas, de organizaciones, de cosas. Hay una adoración, su vida se define en torno a ello. Y ahora pongámonos a pensar de la mano del Salmo 115. ¿Me va a salvar? ¿Va a ser mi ayuda y mi escudo una persona aquí en la tierra? Por ejemplo, en este momento en la pandemia, ¿cuál de los artistas o personas poderosas pueden librarnos de que nos pase algo? Ni siquiera los médicos
están logrando salvarse, que están dando una batalla heroica contra la enfermedad, ni siquiera ellos pueden salvarse a sí mismos. ¿Qué iglesia, organización, lo que sea, puede hacer que a la gente no le pase nada con este tema de la pandemia? Ninguno. ¿Cuánto dinero puede tener alguien para estar completamente a salvo, no solo de este riesgo, sino de cualquiera que pueda haber? Nada. No hay objeto. Y eso es lo interesante de lo que vivimos. Estamos todos expuestos a que pase lo que tenga que pasar. O sea, hay personas que tienen una probabilidad de riesgo más alta con esto, pero en cualquier momento a cualquiera le puede pasar y puede agravarse y hasta ahí llegó su historia aquí en la tierra. Y aún más, no solo la vida acá, sino cuál de todas estas cosas que podemos adorar nos van a dar una vida después de esta. ¿Qué es lo realmente importante? Si tenemos fe en que hay una vida espiritual, de que hay un Dios, de que hay una vida después de la muerte, pues ¿qué de las cosas que podríamos adorar, las personas, las cosas, las organizaciones, lo que sea, nos darán esa vida venidera? Nada, absolutamente nada. Por eso ese celo de Dios, porque Él es el único que es ayuda y protección. Él es el único que es ayuda y escudo. Es el único. Es el único que tiene el poder. Y por eso no, o sea, ¿por qué se rinden ustedes a lo que no es nada? A lo que no los puede salvar. Entonces, cuando llamamos a las personas a que conozcan a Dios, es una labor compleja, en la medida en que nuestra tendencia como seres humanos, como seres carnales, es conseguir algo material. Listo, sí, yo quiero conocer a Dios, como lo hablábamos el domingo pasado. La idea es conocer a Dios. No tengamos dioses además de Él, dice el primer mandamiento. Pero ¿dónde está para yo conocerlo? Y es la dificultad que muchos tienen. Es mucho más fácil depositar tu seguridad en algo que ves, un líder, un pastor, un sacerdote, alguien carismático. Es mucho más fácil que entregarte a conocer a Dios, buscar que Él sea el que se muestre. Inclusive, como lo mencionaba allí Deuteronomio 4, cuando Él se apareció en el monte Horeb, ni siquiera les permitió ver una figura que ellos dijeran, esa figura, esa la vamos a representar y eso lo vamos a adorar. Es más adelante, y estudiaremos con el favor de Dios ese pasaje, más adelante cuando los israelitas se hacen un becerro de oro, fue porque venían con ese tipo de adoración desde Egipto, era su naturaleza anterior la que se estaba manifestando allí. No porque Dios sea un toro, o sea un búfalo, o sea una vaca. No, una vaca, un toro, cualquier cosa aquí no puede salvar, no puede ser ayuda y protección para nadie. Pero aún más, y es algo que me parece interesante de este pasaje del segundo mandamiento y cómo lo desarrolla aquí el Salmo 115, es cuando dice en el versículo 8, semejantes a ellos, o sea, los ídolos, son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Ahora, además de que depositar tu seguridad en algo que no tiene la capacidad de salvar en absoluto, una característica de la idolatría es que tú, en efecto, te terminas pareciendo a aquello que adoras. Bueno, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, como les comenté yo al comienzo, pues admiraba yo a Hulk, al increíble Hulk cuando era pequeño y terminé pareciéndome, sí, me paraba en un mueble, me descamisaba y hacía ¡rar! Sí, está bien. Pero ya en esa adoración de las personas adultas mayores, que obviamente un juego, una fantasía de un niño es distinto a lo que hace una persona mayor. Cuando adoramos algo, cuando tenemos una exagerada devoción por algo distinto a Dios, pues terminamos permitiendo que ese algo, ese alguien nos afecte mucho
empecemos a parecernos a eso. ¿Qué es lo que pasaba con estos ídolos de madera, de roca, de oro, de plata? Que no podían oler, no podían hablar, no podían moverse. Si no los mueves de un lado para otro, no se mueven. Si no los ajustas a donde están puestos, se caen. Pues te conviertes en alguien así, en alguien muerto, en alguien inerte, en alguien que tiene ojos pero no puede ver, que tiene oídos pero no puede entender, que tiene boca pero no sabe discernir, que puede moverse, sí, pero no sabe para dónde va. Eso pasaba con la adoración de ese entonces. Ese es el efecto que la idolatría puede tener. Y Dios es un Dios vivo. Es el origen de la vida. Ni la ciencia ha podido demostrar con toda certeza cuál es el origen de la vida. Pues no lo va a encontrar porque el origen de la vida es espiritual, porque Dios es un Dios vivo. Y nuestra adoración a las cosas creadas por Él nos lleva a eso, a lo inerte, a lo de esta tierra, y a parecernos a eso y aferrarnos a eso. Y Dios quiere algo diferente. Que Dios es un Dios que quiere que haya vida. Y solo mediante la adoración al verdadero Dios es que podemos obtener esa vida. Ahora, bueno, eso lo podemos decir de un ídolo de madera, de un ídolo hecho de algún metal. ¿Y en esta época qué? Si adoras a una persona, pues esa persona no tiene vida en sí misma. Esa persona nació, algunos crecieron, se reprodujeron y luego morirá. Como cualquier ser de los creados en esta tierra. Pero Dios no es así. Dios es un Dios vivo que tiene vida en sí mismo, o sea, nadie se la da. Él es el que es la fuente de la vida. Así es que de esa manera es que podemos tener vida. Y esa vida se manifiesta en cómo somos, en la forma de ser que tenemos. Ante la adoración de esa época, pues se iba a manifestar en su forma de ser, en las características de estos pueblos, en las características de estas personas, esa adoración por los ídolos, y se iba a manifestar, claro, en su diario vivir. Se iban a terminar pareciéndose a aquello que adoraban. Espero que me esté haciendo entender. Dios quiere que nos parezcamos a Él. La verdadera adoración no es la de postrarnos ante una imagen o ante un ser vivo. O el cumplimiento de ciertos ritos. No, no, no. No es por ahí. Es más, precisamente eso pasó con el judaísmo, que empezó a enfatizarse más en las prácticas de la religión y en las normas, muchas de ellas creadas por los hombres, y se perdió la idea que Dios tenía con un pueblo santo, un pueblo que lo conociera a Él, un pueblo que conociera al Dios y que lo representara, que fuera de alguna manera en su forma de ser, en su carácter, como dioses. Esa es la verdadera adoración. Y eso se pone absoluta y de manera perfecta de manifiesto, en la figura de Cristo Jesús. Él, siendo la palabra hecha carne, como lo muestra el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos muestra a todos quién es Dios. Si Dios hubiera sido un hombre, habría sido como Jesucristo. Y pues es Dios hecho hombre, Jesús. Y ese es el llamado al creyente, a ser como Jesús.
Quisiera que me acompañaran, por favor, al Evangelio de Juan. Lo hemos citado. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, por favor. Un pasaje tal vez conocido por parte de ustedes, en el que nuestro Señor Jesús está hablando con una mujer de Samaria. Los samaritanos y los judíos no tenían trato y pues era muy raro que Jesús siquiera le dirigiera la palabra a esta mujer, y mucho más a una mujer y aún más que era samaritana. Eso no se daba que un hombre, así como así, se encontraba una mujer y estaban charlando. No, eso solamente pasaría si ella fuera una prostituta. En este caso se dirige a esta mujer, y aún más que es samaritana, es algo muy raro y ella misma se sorprende. Ahí ellos tienen una controversia entre dónde se debe adorar a Dios. Si en Jerusalén o en el pozo donde le dejó dicho a los samaritanos supuestamente a su antepasado que debían adorar allí a Dios. Dice aquí, en el versículo 21 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 4, Evangelio de Juan, versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. De allá proviene, pero ya no está. Ya no está en los judíos, pero de allá provenía. Versículo 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Se había convertido en alguna especie de idolatría el templo en Jerusalén, y los judíos tenían como cierta idolatría por la misma ciudad de Jerusalén. Los samaritanos tenían otro tipo de idolatría, a pesar de que estaban pensando que estaban agradando al Señor, estaban siendo también de alguna manera idólatras y alejándose de la verdad que Dios es espíritu. No lo puedes encerrar en ningún lado. No reside específicamente en una sola persona. No reside en un templo, no está en una ciudad. No tienes que acudir a ningún lado para encontrarlo. Debes adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces tú te preguntas, ¿pero dónde? ¿Dónde lo encuentro para yo conocerlo y poderlo adorar? Bueno, pues al conocerlo y permitir que Él te influencie, al prestarle esa verdadera adoración, pues Él va a vivir en ti. Se va a hacer manifiesto en ti. Y allí sí se va a manifestar la adoración. No es tanto de ritos, no es tanto de conectarse un domingo en la mañana, tal vez algunos entre las cobijas, todavía en sandalias, sin haberse bañado, otros tal vez no. No es eso de cumplir con el rito. No es cumplir con estar en contacto con ciertas personas. No es simplemente leer ciertos pasajes de la Biblia diariamente o tener una actividad diaria de oración. No. Todas esas cosas son importantes y buenas para hacer, pero lo más importante es que Él viva en ti, que se manifieste en tu forma de ser, que cuando tú te relaciones con otros seas como Dios relacionándote, que cuando tú trabajes seas como Dios trabajando, que cuando tú manejes una situación conflictiva con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, seas como Dios manejándola. No es tanto el adorar a Dios como si fuera algo externo. No es una adoración que viene de que Él te influencie y tú lo muestres a la gente. Allí sí que se va a mostrar cuánto adoras a Dios. Pero de nuestra idolatría a otras cosas proviene todo el pecado que en nuestras vidas se manifiesta. Ahora, es bueno orar, claro, es bueno estudiar la Biblia, es bueno conectarse a esta reunión, así sea en sandalias y
todavía entre las cobijas, pues sí, pues es bueno, pero siempre y cuando esto te esté influenciando para que Dios te transforme. Esa es la forma de vivir de verdad ese segundo mandamiento. No quiero, de alguna manera, atosigarlos con más de información, tal vez. Tal vez para algunos esto es repaso, tal vez para otros todavía hay que digerirlo. Gracias a Dios tenemos durante la semana distintos espacios de los cuales vamos a hablar más adelante. Se va a publicar qué espacios tenemos virtuales para compartir de la palabra de Dios. Y de pronto también seguir reflexionando acerca de de esta predicación, de esta reflexión bíblica. Así que les animo a que podamos aprovechar esos espacios, pero tal vez si en algunos todavía hay esa adoración tipo idolatría anclada algo aquí en la tierra, pues que Dios nos está dando esa oportunidad. Aprovechemos estos tiempos de reflexión tan propicios con lo que nos tocó vivir y pensemos en eso, en que Dios se haga manifiesto en nosotros. ¿Por qué es que hay tanta ola de violencia intrafamiliar? ¿Será porque el hombre y la mujer, y sobre todo el hombre, diría yo, está dejándose influenciar por Dios? ¿Está adorando a Dios en su ser? No. ¿Por qué? O si no, no habrían ese tipo de situaciones. Entonces, gracias a Dios que es un Dios diferente a lo que la imaginación de los seres humanos quisiera. Gracias a que Él nos permite adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahora es el momento en que tomamos de la cena del Señor, en el contexto de esta reunión, pues nos acordamos de que pues Dios y nuestro Señor Jesús, este no es nuestro Señor Jesús, tampoco está su sangre. Pero esto que hacemos nos recuerda, como lo dijo nuestro Señor Jesús, hagan esto en conmemoración mía, que Él vive en nosotros y que procuramos apropiarnos de Él día a día. Todo lo que hacemos no es para cumplir con un requisito, no es para cumplir con un rito, sino para que Él nos alimente y se manifieste en nosotros. Por ende, por favor, acompáñennos a todos los que en este momento han dispuesto para tener un pedazo de pan sin levadura y un poco de fruto de la vid o jugo de uva, en el que nos recuerda que nuestro Señor Jesús murió para que viva en la vida de todo creyente. Acompáñenos, por favor, en una oración. Padre y Señor del cielo, muchísimas gracias por este momento en el cual podemos elevar esta plegaria a ti. Bendice, Padre, este esfuerzo que tantos están haciendo para que esta reunión se pueda dar, Padre, y ante todo que si lo que hoy ha sido hablado, reflexionado acerca de tu palabra, Padre, tiene esa guía de tu Santo Espíritu, Padre, pues que dé un fruto en todos los corazones de las personas que en este momento pueden estar acá reunidas, Señor. Bendice, Padre, este momento y gracias por la oportunidad que tenemos de disfrutarlo. Bendice, Padre, a todos nuestros hermanos, en especial a las personas más vulnerables en medio de esta pandemia, Padre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí llega la grabación que va a ser publicada por YouTube y por Facebook. Muchísimas gracias a quienes la verán más adelante.